comenzó oficialmente la puja por el aumento del salario mínimo del año entrante. Catalina, en la mesa de concertación los trabajadores destaparon sus cartas y pidieron un aumento salarial del 12%. Eso, en plata blanca, significa que el salario mínimo pasaría de 1.300.000 pesos a 1.456.000 pesos. Por el lado de los empresarios, si bien todavía no se conoce una propuesta unificada de los gremios económicos, ACOPI, que es la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, propuso un aumento del salario mínimo del 5,2%. Eso significa que pasaría de 1.300.000 pesos a 1.367.600 pesos. Y esto significa que la diferencia entre la propuesta de los pequeños empresarios y los trabajadores es de 88.400 pesos. Recordemos que a esta cifra se sumaría el subsidio de transporte que se negocia en otra etapa de la concertación. Ese subsidio hoy en día está en 162.000 pesos. Vamos a la sede del Ministerio de Trabajo, donde Luisa Polo tiene los argumentos de empresarios y trabajadores para proponer este aumento salarial. Luisa, buenas tardes. Catalina y Ana Milena, buenas tardes. Este encuentro entre todas las partes en la discusión de la mesa de concertación del salario mínimo arrancó más o menos a las 9 de la mañana. Nos dicen que hubo algunas tensiones en medio del diálogo. Los primeros en exponer sus cartas fueron los trabajadores, argumentando que es necesario incrementar esos ingresos para cerca de 3 millones de trabajadores en el país que reciben el salario mínimo. Consideran que si se aumentan estos ingresos, pues también apoya la reactivación económica del país. Sin embargo, la CUT también ha vaticinado o ha dicho que no hay un ambiente de concertación y que creen que no se va a concertar el salario mínimo. Y usted hablaba también de la propuesta de ACOPI. Ellos en un comunicado de prensa también manifestaron que la razón por la cual en criterios de este sector empresarial ese crecimiento o ese aumento debe ser la tasa completa del crecimiento de la inflación del 5,2% para garantizar un incremento que no empobrezca al trabajador, porque recordemos que hay varios bienes y servicios indexados con este aumento. Primero quiero que escuchemos al presidente de la CUT, Fabio Arias, entregando sus argumentos para su propuesta del 12%. Presentamos una propuesta hoy en la Comisión de Concertación como habíamos convenido en el cronograma respectivo, tendiente primero a solicitar un incremento en el salario mínimo para el 2025 y dos, medidas tendientes a mantener el poder adquisitivo. Esas propuestas son, primero, que se revise los temas de los cánones de arrendamiento en vivienda. Segundo, que se revisen los incrementos de los productos regulados por el Estado para que nunca sean superiores a la inflación. Ahora hablemos de los gremios económicos que también estuvieron aquí, la ANDI, FENALCO. Ellos manifestaron que no se atreven a dar una propuesta, que los tomó también por sorpresa esa propuesta del gremio de las pequeñas y medianas empresas, que no se lo esperaban, pero aseguraron que están en un ambiente de concertación, que esperan que el Ministerio del Trabajo realice ese diálogo o esa intervención para lograr concertar. Por eso escuchemos al presidente de la ANDI. El gran interés que nosotros tenemos es el de lograr una concertación este año. Algunas personas nos preguntan por qué no hemos dado una cifra, y la razón por la cual no la hemos dado es porque nosotros realmente creemos que la probabilidad de concertación se aumenta mucho si nosotros permitimos que el gobierno juegue un papel justamente de intermediario o de concertador en medio de este trabajo tripartito, como efectivamente sucedió en el año 2022 y en el año 2023. Continúa entonces ese calendario de la mesa de concertación. Mañana nuevamente se reúnen, el viernes, el sábado, y el primer plazo de vencimiento para concertar el salario mínimo es el próximo domingo 15 de diciembre, y ha dicho la ministra de Trabajo que nuevamente se vuelven a reunir el lunes para determinar los salvamentos de cada una de las partes frente a este incremento. Estaremos atentos a qué se resuelve. Luisa, gracias. Ahora bien, ¿qué piensan los empleados o trabajadores sobre el nuevo salario mínimo? ¿Cuál sería el aumento ideal? Leonel Quintana nos cuenta.
En Cartagena sus habitantes coinciden en que el aumento del salario mínimo debe ser significativo por los altos costos de vida que hay en La Heroica debido a la inflación, principalmente en el transporte, en la vivienda y en la alimentación, según la última encuesta de Cartagena. ¿Cómo vamos? Hablamos con vigilantes, hablamos con personas que tenían empresas y esto nos comentaron. No, la verdad que todo ha subido ya. Así como todo ha subido, también el gobierno también debería también incrementarle así sea 100.000 pesos más a la tasa para que todo vaya fluyendo normal y todo sea un mutuo acuerdo. Por ejemplo, yo tengo 3 hijos. ¿Qué tanto un salario mínimo, si sube el 5 o el 10%, me puede alcanzar? Pago universidad, pago escuela, pago servicios, pago arriendo. Ese es mi punto de opinión. ¿Y que suba más o menos en pesos cuánto? Para mí estaría bien un salario mínimo en 1.800.000, 1.900.000. Sí sería bueno. Según la canasta familiar, según los gastos que tengamos nosotros, incrementar un 70, 80% para vivir amenamente y cómodamente en nuestras familias. Sí sería bueno que subiera una cantidad que a la gente le pudiera servir. Ojalá que esto suceda, porque creo que las empresas se pueden acomodar a esos datos, no sé, mínimo unos 200, 300.000 pesos más para que quede en un buen nivel el trabajador. Según la empresa consultora Living Cost, una persona en Cartagena necesita $771 mensuales para vivir en esta ciudad, es decir, más de 3.500.000 pesos. Desde La Heroica, Leonel Quintana Mutón, Noticias Caracol. Gracias, Leonel. Pero en esta discusión sobre el nuevo salario mínimo que ganarán los colombianos el año entrante, también es importante saber qué piensan los empleadores o quienes generan trabajo. Erika Zapata, ¿qué dijeron los microempresarios? Muy buenos días. En el departamento de Antioquia, específicamente en la ciudad de Medellín, hay incertidumbre entre algunos microempresarios por el futuro aumento del salario mínimo. Lo que ellos dicen es que lo justo es que debería aumentar entre un 5 y un 6%, porque además afirman que este año no les ha ido muy bien, sobre todo al sector del entretenimiento. Específicamente hablamos con algunos microempresarios del barrio El Poblado. Ellos están atentos a este tema y por supuesto a que sea un aumento que a ellos les soporte el bolsillo. Escuchemos lo que dicen. Considero que se debe subir máximo un 5, un 6% el salario mínimo para así tener un nivel y que también los empresarios y los microempresarios pues podamos responder por las necesidades de todas las personas que tenemos a cargo y adicional pues no ahogar al empresario para que se pueda seguir generando muchísimo más empleo. Debe ser una decisión que se debe tomar con mucha delicadeza, dadas las circunstancias vividas para el comercio durante el segundo semestre de este año, donde nos vimos pues muy afectados por la disminución en el consumo, sobre todo en el sector del entretenimiento y los bares y los gastrobares. Considero que es una decisión que se debe tejer con mucha delicadeza. Como microempresario considero que un aumento aproximado del 5-6%. Lo que dicen algunos microempresarios es que todavía no se acaban de recuperar de las pérdidas por la pandemia del COVID-19, que este año ha sido complejo y que por supuesto lo que esperan es que ese resultado, ese aumento del salario mínimo, por supuesto sea considerable para ellos y por supuesto también para contribuir al mejoramiento de la economía aquí en el departamento de Antioquia con todos los negocios y todos los emprendimientos que hay aquí en el departamento.